Eso fue un milagro. Entonces, voy a hablar de un milagro esta noche, pero para empezar todo, um, creo que empezaron los milagros de Cristo con su nacimiento. Y después de eso, eso era milagro porque habían entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no sé si sabían esto, pero había un tiempo de puro silencio, 400 años de no escuchar nada de Dios, de no escuchar de las profetas, no nueva escritura revelada, nada. Y entonces empezó el Nuevo Testamento con las buenas noticias que le llegaron a María. Y vamos a leer un poco esos versículos porque son uno de mis versículos favoritos y también ayuda un poco la lección. Y vamos a voltear en nuestras Biblias vayan conmigo a Lucas capítulo 1, 27. Vamos a leer el Lucas. Y guarden su lugar en Juan 4 porque vamos a regresar ahí. Lucas capítulo 1, versículo 27. Esto es cuando el ángel se le aparece y le da las buenas dádivas a María. Y fíjese, quiero que tenga en mente esto, que por años, siglos, la gente de Israel han estado esperando el Mesías, han estado esperando a Cristo, pero por estos últimos 400 años no ha llegado nada de noticias, nada nuevo. Pero quiero que piensen esto, la familia de María le había dicho, va a venir el Mesías, y eso ya lo tienen en la mente, no sabemos cuándo, pero va a escoger a alguien especial. Entonces eso sí, lo entrenaron a ella, le enseñaron a ella, y ella, una jovencita, y mira de repente lo que le aparece un ángel en Lucas capítulo 1, el versículo 27. Y dice la Biblia así, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 29. Mas ella, cuando vio, se turbió por las palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Dice así, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. De ahí empezaron los milagros de Cristo. Su nacimiento fue un milagro. Y luego vemos que ya cuando Jesús empieza su ministerio, empieza a los 30 años, él empieza su ministerio y sabemos que empieza con su primer milagro. Fue invitado a una boda y en la boda se acabó el vino. Entonces Jesús sabemos que convirtió el agua en vino. Pero ese no es el milagro que les voy a comentar hoy en la noche. El milagro que vamos a hablar hoy es el milagro número 2 que hace Jesús. Y vamos a ver en Juan ahora capítulo 4, versículo 43. Y quiero que miren qué tan magnífico es este milagro, muy, muy bonito. Dice la palabra de Dios así. Dice en versículo 43. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Acaba de encontrarse con la mujer samaritana en el pozo sacando agua y le dio las buenas nuevas a ella, las buenas noticias del evangelio, y fue salva. Y ella regresó a la ciudad y le dijo a todos, ven, miren un hombre que me ha dicho todo, y fueron muchos salvos por la palabra de la mujer después de que ella había confiado en Cristo. Acaba de suceder eso y luego dice, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Dice versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta
no tenía honra, en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Quiero que vean primeramente, que noten algo. Este señor, oficial del rey, entonces era una persona que tenía posición, tenía autoridad, tenía dinero, tenía siervos. Pero fíjense, él vivía en Capernaum. Eso queda 39 kilómetros de Galilea. Entonces, se le puso enfermo su hijo y andó, caminó 39 kilómetros. Casi 7 horas dura eso, caminar uno, para encontrar a Jesús. Y quiero que vean hoy, esta noche, la fe de este señor, porque acaba de empezar el ministerio de Jesús. Quiero que noten eso. Solamente antes de este milagro había hecho un milagro. Fue convertir el agua en vino. De lo que yo sepa de mi estudio, no creo que haya sanado a alguien más todavía. Pero fíjense que él estaba en la boda. Dice, esto cuando oyó, versículo 47, dice, esto cuando oyó que Jesús había llegado de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Quiero que miren esto, que vino desde lejos rogando. No le importó su estado oficial. Él quebrantado por su hijo. Y no sé, tal vez el señor oficial, su esposa, tal vez escuchó el milagro que hizo Cristo y tal vez fue la fe de la esposa que le dijo, ve, encuéntrate a Jesús, a ver si puede hacer algo por nuestro hijo. Usted sabe, cuando tiene un hijo que se enferma, no, pues usted haría todo lo posible para poder que esté bien. Y imagínate ese dolor, imagínate eso, porque no era nomás algo sencillo. Vemos al final que sí fue una fiebre, pero era a punto de morir. Y tú, cuando estás en esas condiciones, se pone uno temeroso de lo que puede pasar. Y los doctores no tienen respuestas, pero mira, ¿quién tiene la respuesta? Jesús. Pero ellos, teniendo la fe, teniendo la confianza que Él iba a contestar su petición, y fueron, y no se presentó, oh, tú Jesús, hazme caso porque yo soy oficial del rey, yo tengo siervos que mando y me obedecen y yo tengo... No, llegó humildemente pidiendo, por favor, sane a mi hijo que está enfermo. Es un milagro muy bonito. Cuando usted toma en cuenta todo lo que está pasando, apenas va empezando el ministerio de Jesús. Vino el hombre desde lejos, caminando, tal vez en caballo, tal vez, pero como quiera, es muy largo ese tiempo para ir a encontrar a Jesús. Y no es como hoy en día que tenemos teléfono, tenemos televisión, tenemos comunicación. Oye, ¿por dónde anda Jesús por ahí? No, eso no había, no salió un tweet ahí. Jesús está aquí, por este lado, ¿no? A buscar. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde queda? Porque necesito de Él en este momento, que haga un milagro tremendo. Entonces vino, y vamos a ver en versículo 48,
Dice así: entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Se me hace primeramente a leerlo así, como que dijo algo Jesús, y nomás estoy pensando yo, estos es mis pensamientos, no lo que dice la Biblia, entonces no me vaya a tirar una piedra. Pero suena como que fue, pastor, ayúdame, dismissive. ¿Mande? Tal vez como que no le iba a hacer caso con lo que dice. Pero quiero que vean, cuando vean esa palabra, cuando él dijo eso, no se lo estaba diciendo al Señor, se lo estaba diciendo a la multitud, se lo estaba diciendo a todos. Estaba diciendo él, si no hubieren señales y prodigios, no creéis. Pero el hombre no se ofendió, no tenía de otra. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y es algo que ya mencioné, pero no vino él con su título, con sus siervos, mire, obedézqueme a mí, te voy a arrestar si no me ayudas a mí. Y pudiera haber hecho eso, pero no, vino humildemente y vino con fe, pidiendo en su corazón. Primero, ¿cuánto tiempo tiene que nosotros buscamos a Cristo así? Hay muchas cosas que claman por nuestro tiempo. El celular, el móvil, los niños, la casa, el aseo, también cosas que pasan. Pero ¿sabe lo que no clama por nuestro tiempo? Pero sí lo necesitamos hacer caso. Es la Biblia. Es Cristo. Entonces tenemos que nosotros hacer un propósito, hacer algo principal en nuestra vida, la palabra de Dios, y buscar al Señor. Tener un tiempo diario a que vamos a acercarnos, vamos a ponernos a solas y buscar en la palabra de Dios, como este Señor que fue desde lejos a buscar a Cristo, a encontrarlo. Y luego también vemos la fe de este Señor pidiendo. Como les cuento, apenas acaba Jesús en comenzar su ministerio. Entonces, tú ves cómo empiezan los rumores. Tal vez puede ser este el Mesías. Tal vez puede ser este el Cristo. Yo me imagino entre los judíos, pero todavía no saben. Todavía no tienen de certidumbre que Él es. Entonces, este hombre que va a pedir a Cristo, le va a pedir a Jesús que haga este milagro, va de fe, va a pedir, Señor, por favor, si tú eres el Cristo, haz, por favor, sana a mi hijo. Así debemos de ser nosotros. Padre, me humillo delante de ti y pido con fe. Vamos a seguir leyendo a ver este milagro. Entonces, fíjense lo que el oficial del rey le pidió. Desciende conmigo. Quiero que vayamos de regreso a mi casa. Quiero que sanes a mi hijo. Y quiero que vean, muy emocionante, muy hermoso lo que hace Jesús. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y el hombre, usted se imagina, vine 39 kilómetros. Te busqué. Señor Jesús, estuve preguntando, ¿por dónde está Jesús? ¿Por dónde está Jesús? Hice todo este esfuerzo. Tal vez caminé 7 horas para venir, para encontrarte a ti. ¿Y no vas a venir conmigo? ¿No vas a ir a tocar a mi hijo? ¿No vas a sanarlo? Ve, tu hijo vive. Otra vez vemos la fe del oficial del rey, que él dice el versículo, y el hombre creyendo la palabra de Jesús y se fue.
Yo me imagino, me pregunto yo, si fuera diferente. El hombre no creyó. No, a lo mejor se frustraba. Vine todo este camino y no me haces caso, no quieres venir conmigo. No, ¿y cómo nomás vas a decir así? Pero tuvo fe, creyó. Y imagínense, si la conversación entre él y su esposa fue, mira, vaya, encuentra a Jesús, tráetelo a casa para que sane a mi hijo. Imagínate él rascándose la cabeza diciendo, ay, cuando llegue en casa y no traje a Jesús, me va a regañar. ¿Se imagina? Si fuera así, podría ser. Y no sé los pensamientos que él tenía, a lo mejor creyendo, pero a lo mejor dudando. Y en veces nosotros así somos. En veces creyendo nosotros un poco en nuestro corazón, pero con poquito de duda. Pero fue. Y quiero que vean cómo el Señor confirme su palabra. Antes de que llega el oficial del rey, llega a casa. Miren conmigo en versículo 52, o 51, perdón. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive, tu hijo vive. Qué emocionante, yo me imagino ese momento fuera para ese señor. Él sí creyó a Jesús, le voy a tener confianza, voy a ver con mi esposa, voy a hablar, le voy a decir, Jesús me dijo que mi hijo está sano. Pero yo me imagino con una duda y luego vienen los siervos. Hola, Señor, fíjese que su hijo vive. Y él les pregunta algo bien interesante. Y el hombre creyendo, dice, tu hijo vive, versículo 52. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Eso me confirme que tal vez el oficial del rey, tal vez dudaba. Tal vez él quería algo de confirmación. Y mire cómo dicen ellos. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Qué emocionante este milagro. Qué recuerdo para nosotros tener fe en Dios, no tener la duda, confiar en lo que Él nos dice, pedir con fe que se va a cumplir. Dios confirmó su fe antes de Él ver a su hijo. Y fíjense lo que pasa por la fe de este hombre. Primeramente, se sana a su hijo. Déjame preguntarle a ustedes esta noche, ¿quién de su familia o de sus seres queridos vaya a ser sanado o no vaya a ser sanado? ¿Vaya a ser evangelizado o no vaya a ser evangelizado por la fe tuya? O la falta de fe. Fíjense eso. Muy convictante, me quedo yo también pensando eso. ¿Quién de los muchachos a que les doy servicio le va a faltar porque mi fe me falla a mí? Fue el hijo sanado porque el padre tuvo fe y fue y pidió a Cristo que le sanara. Entonces háganse esa pregunta. Pero también fíjense esto. Dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó, ¿leen conmigo eso? Él con toda su casa. Entonces, por la fe de este hombre, escucharon, él llegó a casa, mira, esa fue la hora exacta que yo estaba hablando con Jesús y él dijo, ve,
tu hijo vive. Entonces, por la palabra, por la fe de este hombre, todos escucharon de Cristo. Todos escucharon del milagro, porque ellos no vieron, ellos no hablaron con Jesús. Él fue el que vio a Jesús. Él fue el que escuchó lo que dijo Jesús. Y él fue el que los comentó a ellos. Mire, esto es lo que pasó, así sucedió. Y le creyeron que eso fue cierto. Entonces, les recomiendo esta noche, les aviso, que tengan fe por su familia, por los miembros de su familia que no han aceptado o no han creído todavía. Tengan fe y comparte con ellos, porque puede ser que ellos reciben a través de la fe suya. Tienen que ellos sí poner su confianza en Cristo, pero como dice la Escritura, ¿cómo oirán si alguien les predique? Si no tienen a alguien que les predique. Y dice, por final, versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y cerramos con eso. Esa pregunta, quiero que se queden con eso, de este milagro. Un milagro tremendo, un milagro que Cristo sanó al hijo del oficial del rey. ¿Pero por qué? Porque un hombre dejó su trabajo, fue todo el día caminando, buscando a Jesús, aparte de su hijo. Vengo, Señor, de parte de mi hijo. Mi hijo necesita ser sanado. Y cuando Cristo dijo, ve, tu hijo vive, entonces él creyó y toda la casa. ¿Quién por tu fe va a conocer a Cristo? ¿O quién por falta de su fe no va a conocer a Cristo? Terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, pido esta noche que hay personas aquí que yo sé tienen familia que no han todavía escuchado el Evangelio, que todavía no creen. Y Señor, yo pido que tengan la fe, que tengan la sabiduría, que tengan el tiempo correcto para compartir con ellos, para decirle a ellos quién es el que salva. Jesucristo. Tener la fe. Y Señor, danos, por favor, la confianza de hablar con familiares que yo sé es muy difícil. Señor, danos la confianza de tener fe como este oficial del rey y ver los milagros, ver gente convertida. Señor, danos esa fe. Te pido en el nombre de Cristo. Amén.